Diccionario Bíblico Hablado, una producción de Big Music Enterprise. Bienvenidos. Carne ofrecida a ídolos. Ofrenda de carne animal presentada como sacrificio a un dios. La mayoría de las religiones del antiguo cercano oriente tenían leyes sobre ofrendas sacrificadas a un dios o dioses. En Levíticos 1:8 y en 16:7 aparecen las leyes correspondientes a Israel. Parte del ritual consistía en que la gente comiera una porción del sacrificio. Se creía que Dios y el pueblo se acercaban más cuando compartían el mismo animal, dado que la mayoría de los primeros cristianos tenían un trasfondo judío. Se desencadenó un problema en la iglesia cuando los gentiles convertidos comían carne que se habían sacrificado a ídolos. El concilio de Jerusalén decidió que los cristianos debían abstenerse de comer esa carne para no hacer tropezar a los creyentes débiles. Pablo hizo eco de este sentir en 1 Corintios 8:13. Carne y espíritu. Términos usados específicamente en conjunto en el Nuevo Testamento para contrastar estilos de vida diametralmente opuestos. Al término carne se le atribuye con frecuencia la connotación de un estilo de vida impío de egoísmo y autocomplacencia. Espíritu indica características opuestas. Una persona que anda en el espíritu vive con notoria conciencia de Dios, que dirige su disposición, sus actitudes y sus acciones. Este uso de los términos se evidencia especialmente en los escritos paulinos. En Romanos 7, Pablo habla francamente de su constante lucha entre persistente de poder de la carne y las sinceras intenciones de su voluntad para vivir en obediencia a Dios. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Romanos 7:19. Esta lucha se debe a la carne con la cual el creyente batalla incluso después de la salvación. Pablo entonces hace la pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Y responde con confianza: gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Romanos 7:25. Aunque los creyentes luchan con la carne, quienes están en Cristo Jesús ya no están obligados a vivir de tal manera. En Gálatas 5, Pablo trata este tema de manera más completa. Anima a los creyentes que efectivamente viven por el Espíritu a que también anden por el Espíritu, para entonces evitar satisfacer los deseos de la carne. La advertencia aquí, al igual que en otras cartas paulinas, es no vivir carnalmente. Un cristiano carnal es un creyente que, aunque ha sido regenerado, persiste en una vida gobernada por los deseos carnales. Romanos 8:7, 1 Corintios 3:1. Otros pasajes del Nuevo Testamento usan los términos carne y el espíritu para enfatizar la misma lucha. Juan les indicó a los creyentes que no se comportaran de una manera que buscara satisfacer la pasión de la carne. Primera de Juan 2:16. No hay que forzar el sentido de este contraste, como si dijera que la existencia física humana es mala. La carne humana en sí fue creada, buena. Casa de Esquileo. Traducción de un término que muchos traductores modernos consideran nombre geográfico. Segunda de Reyes 10:12-14. Casa de invierno, parte separada del palacio o casa de los ricos, que posee calefacción y que en consecuencia es más cálida que el resto de la casa. Jeremías 36:22. O se construye en una parte más cálida del país. Amós habló sobre la destrucción de la casa de invierno como resultado del pecado de Israel contra Dios. 3:15. Casa de los archivos, lugar mencionado en Esdras 6:1, donde se guardaban registros de acciones y decretos de los reyes. A veces se guardaban en la tesorería real, Esdras 5:17, o tal vez en el templo. El rollo de Jeremías 36, 20-26, y el libro de la ley, Segunda de Reyes 22, 8-9, probablemente se hayan guardados en uno de estos archivos.
Los registros sobre los reinados de los reyes de Judá y de Israel probablemente se guardaban en una casa similar. Es posible que los registros genealógicos también se hayan depositado en este tipo de archivos. Esdras 4:15. Casa de los valientes, mencionada en Nehemías 3:16, posiblemente pensada como una especie de museo para honrar a héroes o guerreros del pasado. Casa del bosque del Líbano, nombre para un gran salón que Salomón construyó como parte del complejo de su palacio en Jerusalén. Primera de Reyes 7:2-5, llamado así por el uso abundante de cedros para columnas, vigas y tirantes del techo. En este salón se guardaban 300 escudos y utensilios de oro. Primera de Reyes 10 del 17 al 21. Casa paterna. En el antiguo cercano oriente, nombre dado a los círculos familiares amplios que reflejaban una organización social donde el varón preponderante era el jefe de la familia. Esta unidad se disponía a ser grande. La casa de Jacob incluía 66 descendientes cuando llegó a Egipto, Génesis 46:26. La casa paterna podía darles el nombre a los clanes dentro de una tribu, Josué 22:14, o incluso a toda la tribu, Josué 22:14. La designación común, casa de Jacob, Éxodo 19:3, Amós 3:13, casa de Israel, Éxodo 40:38, y la poco común casa de Isaac, Amós 7:16, se refiere a todas las naciones de Israel en los términos de una casa paterna. En el periodo patriarcal se expresaban los matrimonios que realizaban con personas de la casa paterna, Génesis 11:29. Posteriormente, algunos de estos matrimonios dentro del clan se prohibieron, Levíticos 18:9. En la época patriarcal, las mujeres casadas seguían siendo consideradas parte de la casa paterna, Génesis 31:14. Donde la enumeración de los integrantes de la casa de Jacob no incluye a las esposas de sus hijos. En épocas posteriores se consideró que la casada había dejado de ser parte de la casa paterna. Números 33-16. Se esperaba que la viuda regresara a la casa del padre, Génesis 38:11. Génesis 31:14 sugiere que en aquella época las mujeres casadas generalmente podían contar con la parte que les correspondía de la herencia paterna. Leyes posteriores limitaron este derecho a los casos en que no hubiera hijos varones para heredar. Números 27:8. En Juan 2:16, la casa de mi padre es una de la designación para el templo en el que en el momento se equiparaba al cuerpo de Cristo. La referencia a la casa de mi padre, con sus muchas moradas, 14:2, se puede explicar de dos maneras. Casa, que puede entender como un lugar o conjunto de relaciones, los integrantes de una familia. Ya en los Salmos, el templo era la casa de Dios donde los justos morarían, 23:6. Inmediatamente se llega a la idea del cielo como la morada de Dios donde hay mucho lugar para los discípulos. Si casa se entiende como aquellos que viven en ella, el concepto enfatiza la comunión con Dios. A diferencia de los sirvientes, el Hijo habita en la casa paterna. Juan 8:35. Como Hijo de Dios, Jesús disfruta de una relación única con su Padre. Por creer en Cristo nosotros podemos ser hijos de Dios, 1:12, miembros de la casa de Dios y participar de la comunión con el Padre. Los dos significados no se excluyen entre sí, ambos están incluidos en la promesa de Juan 14:2. Cascajo, fragmentos de roca redondeados y sueltos. Los dientes quebrados con un guijarro eran imagen del sufrimiento de Sión, que había sido conquistada. Lamentaciones 3:16. Tal vez la misma imagen que representa lamer el polvo de los pies del conquistador. Casia, corteza de un árbol oriental, Cinnamomum cassia blume, relacionado con la canela, uno de los ingredientes para elaborar el aceite de la unción, Éxodo 30:24, adquirido a través del comercio con Tiro, Ezequiel 27:19, y codiciado por sus cualidades aromáticas, Salmos 45:8. Una de las hijas de Job recibió el nombre de Cesia, Job
42:14, que hace referencia a Acacia. Casifia, nombre geográfico que significa orfebre, lugar de Babilonia donde se establecieron los levitas durante el exilio, Esdras 8:17, y desde donde Esdras los convocó para que regresaran con él a Jerusalén. El lugar se desconoce aparte de esta mención. Casis, valle del nombre geográfico que significa valle cortado por un río o valle de grava. Se la enumera como una de las ciudades asignadas a la tribu de Benjamín, Josué 18:21. Se desconoce su ubicación. Casluhim, nombre de familia de los hijos de Mizraim, Egipto, y padre de los filisteos en la tabla de las naciones, Génesis 10:14. Se desconoce su origen. Castaño, traducción correspondiente a un plátano en Génesis 30:37. Aparentemente se refiere al Platanus orientalis de corteza alisada. Castidad, pureza santa que se exigía al pueblo de Dios con referencia especial a la pureza sexual de las mujeres. La palabra griega agnos se refería originalmente a la pureza santa de las deidades. Pablo utilizó el término para animar a los creyentes corintios a permanecer puros a fin de poder presentarse a Cristo en los últimos días como una esposa virgen y pura. Segunda de Corintios 11 del 2 al 3. Tito debía enseñarles a las mujeres jóvenes a ser puras en la adoración, con el comportamiento moral general y en cuestiones sexuales. Tito 2:5 y Pedro 3:2. De la misma manera, los líderes de la iglesia deben ser puros. Primera de Timoteo 5:22. La pureza es un elemento esencial de la ética cristiana. Filipenses 4:8. Santiago 3:17. Aún en la predicación del evangelio se puede hacer por motivos impuros. Filipenses 1:16. El ser puro también puede aparecer en un contexto legal en el sentido de ser declarado inocente de una acusación, tal como lo hizo Pablo con respecto a los corintios. Segunda de Corintios 7:11. Finalmente, Jesús es puro. Primera de Juan 3:3. Castigo, una acción punitiva con intención de instruir y modificar el comportamiento. Dos palabras hebreas básicas expresan la idea yakash, arreglar una disputa, reprobar, y yashar, instruir, disciplinar. La gente teme al castigo de Dios. Salmo 6:1, 38:1. No obstante, el padre debe corregir sus hijos. Segunda de Samuel 7:14. El pueblo de Dios no debe despreciar el castigo divino, ya que da como resultado Job 5:17-18. Dicho castigo es elección de Dios y no de los seres humanos. El propósito de guiar el arrepentimiento y proporcionar bendición, no matar, demuestra el poder y la grandeza de Dios. La idea veterotestamentaria por excelencia sobre el castigo es que el siervo sufriente soportó nuestro castigo a fin de que nosotros no tuviésemos que padecerlos. Isaías 53:5. Finalmente, el castigo demuestra el amor de Dios hacia el castigado. Apocalipsis 3:19. Él procura alejarnos del castigo eterno. 1 Corintios 11:32. Hebreos 12:10. Castigo corporal. La Biblia enseña que el castigo corporal puede tener un papel importante en la corrección de la mala conducta. Proverbios 20:30. Proverbios anima a los padres a usar la vara con sensatez en la crianza de sus hijos. 13:24. En la Biblia aparecen otros ejemplos de castigo corporal. Gedeón hirió a los hombres de Sucot con espinos y abrojos porque se habían negado a ayudarlo a perseguir a los reyes madianitas Seba y Samuna. Jueces 8:16. Dios declaró que si el hijo de David obraba mal, estaría sujeto a castigo con azotes de hijos de hombres. Segunda de Samuel 7:14. Un uso figurado del castigo corporal para referirse a la sujeción a enemigos. La ley de Moisés reglamentaba la severidad del castigo por un delito. Deuteronomio 25:1-3. La Biblia reconoce que el castigo corporal, así como otras formas de disciplina, resulta más eficaz
si se recibe con un espíritu dispuesto y sumiso. Proverbios 17:10 indica que una persona necia no prestará atención ni con 100 azotes. Castigo eterno. El castigo interminable de Dios para los pecadores más allá de esta vida. La Biblia enseña que los pecadores impenitentes serán castigados. Daniel 12:2. La naturaleza infinita de este castigo se enfatiza de varias maneras en las Escrituras. Isaías 66:24 afirma que los malvados serán consumidos por fuego inextinguible, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Jesús alude a este castigo inacabable de los malvados en Marcos 9:47-48. Y tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El énfasis de estos y otros pasajes similares es que el fuego en que son arrojados son malvados. El énfasis de estos y otros pasajes similares es que el fuego en que son arrojados los malvados les será ocasión, tormento, pero no los consume. Cazuela, sartén. Nombre del recipiente en que se cocinaba el cereal para la ofrenda. Levíticos 2:7 y 7:9. Supuestamente se trata de una marmita profunda para freír con grasa. Cebada, cereal por el que se conocía a Palestina, Deuteronomios 8:8. La falta de cosecha de cebada se consideraba un desastre, era el alimento de los pobres. La harina de cebada se usaba para hacer pan, Jueces 7:13, y fue la clase de pan que utilizó Jesús para alimentar a la multitud, Juan 6:9-13. La cebada también se usaba como alimento para caballos, mulas y asnos, Primera de Reyes 4:28. Existía una variedad de primavera, Ordeum vulgare, y otras de invierno, Ordeu exastichon.